Bien, continuamos en Código TF. Como lo anunciamos, está con nosotros Paulino Rossi, concejal de la ciudad de Río Grande. Paulino, muy buenas noches, gracias por venir. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Sobre todo por venir desde Grande. Ya tenemos que ir en algún momento a hacer el programa Canal 13 allá. Bueno, ¿cómo está Río Grande? ¿Cómo ha vivido esta situación de este conflicto? Hoy charlamos fuera de cámara que notás que están muy distintas las dos ciudades. Sí, se nota, por ahí hay una diferencia muy importante. Yo creo que también tiene que ver con el hecho de que por ahí Río Grande, al no tener un palacio provincial, por decirlo así, no hay un foco de conflicto identificado. Además, nosotros, como institución, desde el municipio, por ahí fuimos los primeros que pusimos una postura bastante crítica a la situación provincial, pero dimos vuelta a la página. O sea, se cerró el conflicto, se generó mucha discusión en su momento. Bueno, después la Municipalidad de Ushuaia siguió el mismo camino, y hasta el gobierno provincial ha seguido con la misma lógica de no trasladar por ahí el descuento de sueldo a los que menos ganan. Y eso nos permitió por ahí, desde el municipio, seguir traccionando y no se ha sentido de la misma manera por ahí el impacto en algunos servicios públicos, pero sí es muy alto el costo de la sociedad, sobre todo en lo que es educación. Bueno, tantos días de los chicos sin clases realmente complica y mucho, ¿no? Ahí se ha sentido. No así en el trabajo, porque bueno, hay un par de proyectos que realmente me llamaron la atención, en uno de ellos el de índice de precios, que están ustedes analizando el índice de precios, estudiándolo, llevándolo a cabo y sale desde tu bloque. Sí, esta problemática que, bueno, el INDEC se está reajustando, está acomodando todas las tablas, nos ha llevado a una incertidumbre en lo que respecta a cuál es realmente la variación de precios. Lo que hemos hecho por ahí es replicar la figura que hizo el Congreso, en la escala del Consejo, somos mucho más chicos, pero hemos logrado ver que el INDEC todavía tiene publicado y técnicamente muy sólido la canasta básica de alimentos, que no es la inflación en términos generales, pero sí la variación de precios de los alimentos. Tomamos esta canasta básica que está establecida dentro de la metodología del INDEC, tomamos la medición del mes pasado y este último mes y bueno, verificamos una variación de los precios de alimentos, de una canasta básica para una persona con las calorías mínimas que necesita para vivir, de un 2,98%, pero vamos a ir un poquito más allá. Estamos haciendo los contactos con los titulares de cátedra de estadística de una universidad pública para que nos puedan garantizar de que estadísticamente y metodológicamente el mecanismo que estamos utilizando es el correcto para tener un parámetro de información en la provincia, ¿no? ¿Cuánto dio la inflación en Grande? 2,98%. Casi 3, ahora la de Sí, abril. la de abril. Eso es lo que nos dio en alimentos. Estamos relevando las principales cadenas de supermercados y nos dio un número que realmente nos llamó la atención, ¿no? Más allá del indicador económico que se refleja a través de ese número, ¿el Consejo Deliberante puede actuar de alguna manera, tiene alguna forma de actuar en el control de precios, en buscar mecanismos que ayuden a paliar un poco la situación económica? Mira, por ahí no es el ámbito natural, pero estamos trabajando por la inversa. No es que buscamos cuáles son los terrenos naturales que trabaja el Consejo Deliberante, sino vemos qué no tenemos prohibido o vedado. Y mira, un proyecto que por ahí no se encaró por otro lado, pero tiene mucho que ver con el tema de los precios, el programa de dignidad alimentaria. Sí. ¿Qué es lo que estamos planteando? De que es indigno tirar alimentos. Y pasa, sobre todo en los procesos inflacionarios, por ahí las grandes cadenas no compiten con ellas mismas. O sea, si tienen un remanente de stock y tienen mercadería nueva, prefieren descartar eso antes que bajar los precios. Entonces, con esta prohibición al tirar alimentos, planteado con muy fuertes multas, aquí en el caso que se detecten, se generan dos caminos. Uno es, bueno, convenios para donarlo a entidades sin fines de lucro, que ya llevamos la experiencia de CONIN, que tiene una experiencia con alguien que lo hace por motu propio, sin que lo obliguen. Pero por otro lado, lo que estamos tratando de hacer es justamente que se bajen los precios, que se liquiden los remanentes de stock, porque cuando uno ve la cantidad de alimentos que se tiran, es realmente impactante las cantidades que se manejan, ¿no? Eso es lo que se observó en los supermercados, o sea que hay un exceso en el stock y si esto se termina tirando a la basura directamente. Tal cual. Mira, hay estudios, por eso más globales, ¿no? Pero hay estudios que demuestran de que se tira más alimento de lo que podría darse a las personas que sufren desnutrición. Esto, bueno, no es idea nuestra, esto surgió en Francia a principio de año, lo hemos tratado de adaptar a la realidad de Río Grande. De hecho, el jueves tenemos una reunión ya con supermercadistas y con personal municipal. Ya trabajamos con la Fundación Dar Conin, que trabaja muy bien en lo que es políticas de nutrición. Y bueno, estamos trabajando en todo este tipo de políticas que vemos que desde el Consejo puede repercutir en mejorar la calidad de vida del vecino. Hay un proyecto que me llamó la atención, que en las redes sociales algunos se burlaban. Yo cuando lo vi dije, estos proyectos a veces presentan cada cosa a los concejales. Me lo explicaste afuera de cámara y me convenciste. Ah, dije. ¿Cuál de todos? Porque el de declarar de patrimonio municipal los árboles. Uno lo escucha y dice, mira, los dos van a ser más altos, ¿qué va a pasar? Pero la explicación es buena. Mira, un gran déficit que tenemos dentro de la ciudad de Río Grande es los árboles. Es una ciudad que cuesta muchísimo tener árboles en la vía pública, pero hemos detectado distintas cuestiones que nos hicieron prender una luz de alerta.
que es, primero, en los espacios públicos no hay gran déficit de árboles, el gran déficit está en las veredas de los frentistas. Y hemos detectado que se han cortado árboles de muchísimos años porque justamente no hay reglamentación. Entonces viene una construcción nueva, molesta para la construcción y te lo arrancan de cuajo un árbol que puede tener 40 años. Al declararlo patrimonio de la ciudad, ya el daño sobre un árbol es un daño al patrimonio del municipio, con lo cual tiene penas. Por un lado, multas al quien destruye un árbol que tenga X antigüedad. Pero a su vez tiene que plantar el 50% de los árboles en función de los años que tiene. Un árbol de 20 años tiene que plantar 10 árboles, además de la multa que se plantea. Y otra obligación más, tal cual como todo frentista tiene que tener su cesto de basura, tiene que tener un árbol vivo. Esto es lo que me llamó la atención del proyecto. Esa es la consigna, porque el déficit está en la vereda. ¿Y sabe dónde nos dimos cuenta? Cuando los vecinos nos invitan generalmente a su casa a compartir una inquietud, todo el antiguo poblador que tiene su familia arraigada tiene un árbol. Entonces, ¿por qué puede ser que un vecino tenga un árbol y otro no? Por una cuestión de arraigo. Entonces, nosotros creemos que si fomentamos a través de la normativa que el municipio pueda plantar árboles con cargo al frentista o plantear la multa a quien no tenga su árbol vivo enfrente, que además estamos hablando de que es algo que no es significativo. Un árbol, no se lo representa pido al un vecino, costo. Sí. no es un gran costo, es un balde de agua cada cierta cantidad de días. Nos va a ayudar a tener una ciudad con más verde, que es algo que es un gran déficit que tenemos, sobre todo en la ciudad de Río Grande. La verdad, te digo, me pareció bueno, me convenciste. Ojalá la gente que algunos hoy comentaban en las redes sociales, ahora al entenderlo... Mira, lo mismo nos pasó con el tema de los concursos de belleza, que por ahí hago la autocrítica que nos equivocamos en cómo titularlo, que no es la prohibición al concurso de belleza, es el cambio de paradigma de criterio de selección de las fiestas populares. O sea, no es que se elimina el representante. Pero nuestro planteo, bueno, que esto es ordenanza, es, ¿vamos a estar orgullosos de que el representante del Día de la Ciudad sea la persona más linda o queremos destacar otra cosa? Y acá es donde queríamos trabajar con las asociaciones civiles, tratar de destacar la solidaridad, quién ha contribuido para tener una sociedad mejor, y que el referente de los más jóvenes sea una persona que esté orgulloso y que nos marque otro parámetro de ideal que no sea solamente lo estético. En este cambio de paradigmas también se quiere avanzar justamente en políticas que tienen que ver con la violencia de género. Es uno de los temas que está tratando el Consejo Deliberante. Mira, gracias a Juan Manuel Romano, que venimos trabajando en conjunto y siempre tratamos de aportar las cuestiones positivas que cada uno tiene en sus equipos. Conocí a Alica Kinam, que la verdad estoy muy contento de haber encontrado una persona con el empuje y la claridad en los conceptos que tiene. Sí. Y bueno, con ella trabajamos el tema de los concursos de belleza y también estamos avanzando en otro tipo de herramientas que tienen que ver con lo que es trata de personas, con herramientas puntuales para darle soluciones habitacionales, y vamos a ir un pasito más allá. Estamos trabajando en otros proyectos que estoy muy contento de poder llevarlos adelante con Alica. Sí, pues es un tema muy fuerte todavía el de trata de personas en Río Grande. Se conoció hace poco el caso, ¿no?, que mandaron desde Córdoba, se pudo rescatar a 2 personas que estaban por ser llevadas a Río Grande. El tema de los privados, muy difícil de controlar. Sí, pero es un tema que venimos trabajando como municipio. A mí me tocó como secretario de gobierno cerrar los tradicionales cabarets, que tuvimos críticas muy fuertes en su momento, pero también nos dimos cuenta de que a pesar de que sea un delito de carácter federal, o sea que no es en ámbito natural del municipio, sí tenemos una política complementaria que es fundamental, que es la contención de la víctima, con la solución habitacional, con los mecanismos para poder reinsertarlo en la comunidad. Y bueno, vamos a trabajar activamente en esta línea también con el Ejecutivo y, bueno, y con los aportes de ALIC. ¿Hacen falta más comisiones en el Consejo? A ver, esto surgió porque me preguntaron cómo era que funcionaban estas nuevas comisiones sobre las comisiones, y la verdad ni yo lo entiendo. A veces uno hereda estructuras y a veces hay que replantearse el para qué. Entonces, ya es una consigna, estamos trabajando todos los concejales para modernizar. Tenemos un reglamento interno de la década del 60, creo, y queremos unificar y simplificarlo, porque si a nosotros se nos cuesta entender la lógica de trabajo, imagínate un vecino que quiere dar un aporte sobre un tema particular. O sea, tenemos que ver de qué manera hacemos un Estado más accesible al momento de la consulta del vecino. Comenzaron con la modernización, con el debut de las tablets. Arrancamos y estoy, la verdad, muy contento. Sí, la verdad simplifica mucho. Andar con una carpeta así de grande no tiene mucha lógica. Igual yo creo de que hay que transparentar más la función legislativa, no solamente en lo que tiene que ver la aplicación de los fondos, que es algo que lo doy por hecho, que hay que mejorarlo, sino también todos los proyectos que se presentan, las ordenanzas aprobadas. Yo soy por ahí muy inquieto con las redes y mucha gente me pide los proyectos, pero esto debería estar disponible online, así que ojalá podamos trabajar también en mejorar las plataformas digitales. Hablando de modernizar, venís hablando de llevar adelante las PASO, de que puedan llevar adelante las PASO para las próximas elecciones. Sí, mira, yo creo que de las últimas elecciones, si hubo un consenso unánime, fue que es
muy difícil votar en Tierra del Fuego. Yo creo que ni los mismos afiliados de cada uno de los partidos entienden claramente los procedimientos de internas. ¿Sí? Para nosotros que nos dedicamos a esto, somos profesionales de la política, nos cuesta entender nuestro sistema electoral ni hablar de otro partido que con sus internas. Y cuando algo es complicado, disminuye la participación. Y por otro lado tenemos que pensar de qué manera le simplificamos la vida al votante, que cuando elija lo haga de una manera clara, transparente. Y no puede ser que una elección nacional, que debería ser más compleja, sea más simple que una elección en un consejo deliberante. Entonces, nos pareció que era el momento oportuno. Faltan más de 3 años hasta la próxima elección. Así que por eso presentamos un proyecto que es un borrador o justamente una idea que seguramente habrá que discutirla y mucho, pero ojalá que se pueda hacer este año para, con los aportes de cada uno de los sectores, poder tener una modernización del sistema electoral y que se pueda hacer en conjunto también por ahí con la legislatura y ojalá también se pueda llevar algo parecido en la ciudad de Ushuaia, porque es un salto de calidad muy importante que garantiza la participación de todos. Sí, comenzar a trabajar en la unificación de criterios está, bueno, tachas, preferencias, listas Sí, sábanas, es una locura. y Bueno. todo eso a veces sucede en simultáneo en una misma elección. Además la cantidad de boletas que había en las mesas, ¿no? A ver, una persona tiene que entrar 1 hora haciendo cola, por sí es lento. Sí. Cuando entro tengo unas cajas que no entiendo qué son con todas las boletas desparramadas. Además tengo que saber que en uno tengo tachas, en el otro tengo preferencia y en el otro es lista sábana. Sí. Es muy difícil. Y yo creo que se puede simplificar y si queremos ir a un voto electrónico que tanto se inicia hoy en día, no hay sistema que tolere el sistema electoral que tenemos en Tierra ¿Y del hay Fuego. consenso en el Consejo? Mirá, es muy nuevo, es muy reciente, esto lo hemos presentado esta última semana. Lo que sí ha sido un proyecto que ha despertado mucho interés, mucha polémica, y bueno, la razón de ser un consejo deliberante es deliberar. Así que ojalá que se pueda discutir mucho porque se va a enriquecer este proyecto. Otro de los puntos que están discutiendo y que ha generado cierta resistencia en algunos barrios, nuevas urbanizaciones, es la tasa retributiva, que hasta ahora hay resistencia, no sé si hubo alguna novedad en las últimas reuniones. Hay asimetría entre barrios, pero ¿cuál es el tema? Nosotros veíamos por ahí de que el no pagar el impuesto generaba de que el vecino se siente excluido al momento de reclamar algún servicio. Entonces lo que planteamos es, visto que estamos en vía de regularización cerca de 2.000 familias, con distintas situaciones. Sí. Hay barrios que por ahí ya han avanzado con el agua, otros que no tienen absolutamente nada, otros que están dentro de planes nacionales. Bueno, darle herramienta al Ejecutivo que pueda cobrar los servicios a través de la energía eléctrica, que es lo que la mayoría tiene. Sí. Pero justamente para poder financiar la prestación de servicios que cuesta mucho. Hoy en día realmente el costo de los servicios básicos de potabilización de agua y de recolección de residuos son altísimos. Y hay gente que necesita vivir mejor. Eso también lo tenemos totalmente claro. Entonces queremos generar las herramientas para que se pueda financiar los servicios que van a mejorar su calidad de vida. ¿Y hasta ahora cómo va a ir marchando la discusión? ¿Se va a poder Con avanzar? mucha discusión. Sí. Pero se va a poder avanzar porque, insisto, estamos tratando de escuchar a todos los sectores. Entendemos de que no hay una situación única. Entonces estamos tratando de contemplar desde la generalidad, ir a lo particular, para que, además es una herramienta transitoria. Esto está en vías de regularización y ojalá en un mediano plazo se regularice todo. Pero mientras tanto, de que tengamos una posibilidad de financiar los servicios que se prestan. Sí, además es impresionante cómo crece Río Grande. Afortunadamente. Yo voy cada 2 meses por ahí y me sorprende. Afortunadamente cada vez más crece. viviendas hacia afuera, cada vez más. Y bienvenidos sean los problemas de crecimiento, porque ahora estamos teniendo problemas justamente de estancamiento y esos son los más difíciles de resolver. Pero bueno, son los nuevos tiempos que nos tocan vivir, las políticas económicas nacionales están teniendo un efecto en Tierra del Fuego que, bueno, hasta que se reacomode, vamos a tener que estar muy atentos desde el sector público para no perjudicar más al sector privado, que realmente vemos que está en una situación muy tensa. ¿Cómo está en general Río Grande? Mira, la base de la economía son las expectativas. Bueno, hay premios Nobel que explican esto. Cuando hay incertidumbre, genera retracciones en los niveles de inversión, genera retracciones en lo que es consumo. Sí. Y sabemos que estos procesos inflacionarios, al que más golpea es al asalariado. Entonces, estamos en una situación difícil. Todos tenemos las esperanzas del segundo semestre, todos apoyamos y queremos que le vaya muy bien al gobierno nacional, pero necesitamos prontamente certidumbres y también, dentro del contexto provincial, necesitamos que la provincia reactive el sector público para no seguir perjudicando más al motor de la economía, que es el empresario, ¿no? ¿Y hay tensión por el tema de las industrias? Bueno, hasta el año pasado teníamos el problema de la compra de divisas. Ahora tenemos problema de compra de divisas, pero hay un problema mucho más grave, no hay consumo. No hay consumo. Y esto genera una situación... la producción. Bueno, son muchísimos contratos que no se han renovado. Y bueno, todo eso circulante que se retrae de la ciudad. Y bueno, por eso, ojalá que las expectativas cambien en el mediano plazo porque
para reactivar el mecanismo productivo se necesita tiempo y previsibilidad. Y estamos en una situación muy difícil. ¿Sos un hombre de Cambiemos? No, soy un hombre del UCR, yo siempre lo aclaré. Obviamente que hoy a nivel nacional hay un frente entre el PRO y el UCR que es Cambiemos, pero eso fue un frente electoral de la última elección. Yo sigo siendo concejal del UCR, ¿sí? Fue mi propuesta electoral, ¿sí? UCR acompañando a Gustavo para la intendencia. Obviamente que tengo un buen diálogo por ahí con los referentes que trabajan en la provincia del gobierno nacional y va a estar mi acompañamiento incondicional. Pero siempre me caractericé por no tener miedo de marcar diferencia con los propios y por ahí semejanzas con ajenos. Yo creo de que cuando entendemos la política poniéndonos del lado del vecino, las pertenencias o los orígenes hay que dejarlos en una situación relativa, ¿sí? Y no, yo soy identificado dentro de la Unión Cívica Radical. Paulino, muchísimas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Nos vamos al último corte y ya regresamos.